Bueno, estamos aquí con Bea Pedro Viejo, un apellido muy interesante. Y estoy ahora por conectarme al Facebook Live. Y luego vamos a tener aquí una conversación con Bea, 30 minutos con esta linda chica. Así es que nos vemos en un ratito, Bea. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué parte del mundo se encuentre. Estamos aquí con mi querida Bea, de España, quien en la actualidad se encuentra residiendo en... Permítanme un segundito que vamos aquí a grabar, aquí estamos grabando, sí, ya estamos con la cámara en grabación. El día de hoy, antes de la participación de Bea, que se encuentra en cámara, contamos con la intervención de Magdi Talal de Kenia, quien nos habló de lo que en inglés se llama menstrual or period poverty, porque hay muchos lugares en el mundo y hay muchas mujeres, niñas, adolescentes que no tienen la capacidad de ir a la escuela porque su periodo menstrual es un obstáculo, que no tienen ningún tipo de apoyo financiero, ni siquiera preparación emocional y física para poder lidiar con la menstruación. Así es que ese clip también lo pueden ver en las páginas de Moving Cultures, Women of the World Talking Act, y en la página de Guanaira Álvarez Ángel. Bueno, sin más, vamos a conocer a Bea. Como les mencioné, ella es de España y reside actualmente en México. Ella es una música de carrera y también es una promotora, gestora cultural, artística y social. Ella lideró la fundación de Redomi, Red de Organizaciones Músicos Sociales en España, y Da la Nota. Esa fue pues la gran oportunidad que yo tuve de saber sobre ella y conocernos virtualmente, pero trabajé con Aldara Velasco cuando se organizó la visita de músicos y expertos de la salud y las artes en Kenia en el 2017, con lo que ellos llaman VAS, Vacaciones Artísticas Solidarias. Así es que hoy vamos a centrarnos en conocer primero quién es Bea. Hola, buenos días, buenas tardes, noches, Guani. Qué gusto poder conocernos aquí en persona y estar aquí pues contando un poquito de lo que he podido hacer en la experiencia de mi vida. Muchas gracias. Bienvenida. Pues un poco de en general de dónde parto es de cerca de Madrid, de Alcalá de Henares. Ahí estudié música y, y bueno, pues no todos los músicos salimos de familia de músicos, ¿no? En mi caso no eran músicos, pero mi madre me metió mucho en escuchar conciertos simplemente. Así que pronto yo dije que quería tocar violín, de ver los conciertos solo. Son de estas cosas que a los niños, la verdad, si les pones las motivaciones, ellos mismos salen. Ellos mismos brotan de lo que quieren, de verdad lo que quieren hacer en su vida, ¿no? Y pues elegí violín y yo creo que me puso ahí el rumbo de todo lo que ha venido después, desde los 8 años, ¿no? Así que bueno, un poco el general viene a ser, viene a ser el conservatorio en mi ciudad, en la Alcalá de Henares, luego fui al superior también.
aquí siempre me gusta contar porque a veces que motiva mucho también el tema de que no siempre también los padres se dan cuenta de las posibilidades de la música, ¿no? Del arte, de las posibilidades laborales, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor alguien también se siente identificado con eso. En mi caso me costó un poquito, pero al final se dieron cuenta, ¿no? De que sí que funcionaba, de que sí que era una posibilidad de vida el arte, ¿no? Y la música. Y esto lo cuento precisamente por el día de hoy, que yo estoy motivando también a muchos niños a que sea una posibilidad de vida también, ¿no? Ya sea para la música en sí, en el general de la música, eh, es una gran transformadora social y de la vida de uno mismo, ¿no? Entonces, meter a un niño en el acercamiento a la música desde bien temprano le hace descubrir un mundo de posibilidades externas e internas también. Entonces, bueno, pues al final agradezco que yo he podido seguir, continuar con el superior de música. Estudié en el norte de España, se llama Musiquene, el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Y, y bueno, pues la verdad no ha tenido buena fama el conservatorio, en, por lo menos en mi generación, ¿no? Porque nos hemos ido dando cuenta de que ha tenido bastantes carencias de competitividad, por ejemplo, es un ritmo muy fuerte de especialización en un instrumento, en mi violín, y, y mucha gente le echa para abajo, en realidad, ¿no? El estudio, como el sentirse con tanta presión de parte de sus compañeros, profesores. Sinceramente, yo no lo sentí tan fuerte porque me parece que siempre he ido mucho a lo mío. Como que siempre, si me entonces he disfrutado con mi sonido, he disfrutado tocando, quiero decir, con mi sonido, buscando el sonido que yo quiero, ¿no? Y disfrutando el violín. Entonces, digamos que para mí no ha sido tanto problema, pero sí lo he visto en mi entorno, ¿no? De, Me planteaba ya desde mis años de estudio la sensación de estar dentro de una orquesta, que desde pequeña pues he ido tocando en orquestas y juveniles y he ido avanzando como pues, hasta llegar a la Joven Orquesta de España, Nacional de España, a la JONDE. Y pues siempre me ha gustado expresar y así, pero sí veía que la orquesta en sí parece que hay como una burbuja entre la orquesta y el público. Uno no se relaciona directamente, no sabes cómo le llega a la gente la música que estás tocando. Y realmente cuando estamos tocando dentro de una orquesta, eso es una barbaridad de sonido, de precioso, ¿no? Te envuelve, pero prácticamente lo haces como para ti mismo. Entonces yo fui pensando como en esta parte de transmitir, de la música como comunicadora también, ¿no? De cómo iba transformando también a los niños. Y en esa época empecé a darme cuenta, vi del el sistema venezolano, pues porque algunos amigos empezaron a hacer algunos encuentros, incluso con ellos en Latinoamérica, y me di cuenta de esas posibilidades, ¿no? De vida, de cómo estaba transformando a muchos niños. De ahí me empezó a motivar este tema de la educación. Ya no vi solo como de salida la orquesta, ¿verdad? Y fui abriendo como un poco las ganas de viajar, de irme a otra parte, de hacer un voluntariado en otro lado. En esto se juntó un tema también delicado, que yo no sé si tú lo has conocido, Wani, en algún momento, pero pues en esa época también tuve problema médico y es que me dio linfoma de Hodgkin, que es un cáncer, ¿no? Del sistema linfático. Entonces, el último año de carrera, pues me lo tuve que pasar entre Madrid y San Sebastián, intentando sacar adelante la carrera, porque estaba una semana pues dándome quimioterapia y la otra semana en,
haciendo mis clases. Entonces sí, fue duro, pero bueno, lo conseguí sacar la carrera finalmente, ¿no? Y de ahí me sirvió, voy a quitar esto que si no, se me va, perdón, que no quiero que me salte. Esto, va. Y entonces de ahí me sirvió, pues me sirvió mucho para ser consciente de todo de la importancia de cada momento de la vida, ¿no? De lo que sirve la música, de todo. Y ahí ya tomé la decisión de irme a Latinoamérica. Tuve esa oportunidad gracias también a una beca de la JONDE, de la Joven Orquesta Nacional de España, y fui para allá a Colombia, en este caso, ¿no? Primero de voluntaria y después al año sí que me contrataron y seguí ahí en Colombia. Tuve la oportunidad de ir hasta a Leticia, que es un pueblo en la frontera, trifrontera entre Perú, Colombia y Brasil, y ahí me metí mucho pues, en la vida social también de los alumnos, ¿no? De mis alumnos me metí totalmente pues eso, en la educación, cosa que no había hecho antes, pero en la educación en un entorno que no, de niños que tienen diferentes situaciones, problemáticas, necesidades, ¿no? Y entonces el intentar yo comprender de dónde salían y que a veces un niño no está concentrado porque no había podido desayunar o que estaba cansadísimo porque había venido en barca desde su pueblo para venir a dar clase, ¿no? Y situaciones que nunca me pude imaginar que podían pasar, ¿no? Un niño tenía que pasar tantas cosas para llegar a su clase y aún así llegaba y ese ratito de emoción, de estar juntándose con su orquesta, ya le transformaba el día, le iba transformando la vida, ¿no? Y ahí esa parte me empezó a meter más en la parte social, en plantear, en descubrir qué es lo que pasaba en mi entorno, ¿no? Un poco más a fondo e intentar proponer situaciones, proyectos para mejorar eso, para mejorar en lo que se pudiese, porque tenemos las herramientas que tenemos, pero cada persona puede hacer un poquito en su vida, en su entorno, ¿no? Y, y eso me metió muchas ganas de empezar a conocer cómo hacer proyectos, cómo elaborar un proyecto desde el inicio, viendo cuál es la necesidad, a pensar qué se podría hacer, a preguntar en mi entorno, no desde lo que yo pienso, sino desde las necesidades que hay, a, bueno, y a elaborarlo y a llegar hasta lo que me gustaría que pasara, ¿no? Entonces, bueno, un gran aprendizaje fue mi estancia ahí en Colombia, que estaba trabajando con la Fundación Batuta, se llama, que es parecida al sistema venezolano, está inspirada en el sistema venezolano, pero con las particularidades de Colombia, que es o sea, la financiación, por ejemplo, en Colombia es mixta y en Venezuela venía toda del gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero el origen es el mismo y la intención de llegar a pueblos para, a través de la música, ir formando al principio coros cuando eres bien pequeñito y luego ya pasas a la orquesta. Entonces, en Colombia tuve la oportunidad de ver diferentes poblaciones de Colombia, que son muy diferentes. Colombia es un gran país de mundos diferentes, ¿no? Es muy grande. Y entonces tenía que ir a cada pueblo a revisar también las orquestas que había en cada región y la verdad sí me empapé muchísimo de las diferentes posibilidades que da la música en una comunidad, ¿no? Ya sea para fortalecer la identidad cultural de algunos pueblos, ya sea también para prevención de la violencia, ya sea para la inclusión social, mm, tanto de poblaciones marginadas, como puede ser a veces algunas poblaciones indígenas en un lugar donde no todos son indígenas, por ejemplo, o, o en la parte, por ejemplo, del Chocó, que es la parte afrocolombiana.
aquí estaba bien interesante porque se juntaba población afrodescendiente, indígenas y también algunas personas mestizas que llegaban. Entonces había una mezcla increíble que también les fortalecía muchísimo. Además que la música para los afrodescendientes está metidísima, ¿no? En el cuerpo y en todo. La organización de la orquesta en sí era una herramienta muy buena para hacer un seguimiento también y para poner un objetivo en la vida de estos niños que les permitiese ser perseverantes, que eso es una de las cosas que apoya mucho la música, ¿no? La educación musical, la perseverancia. El ver dónde quieres llegar y cada día le metes un poquito para a, a este punto, ¿no? A lo que estás viendo, tus propósitos. Entonces, bueno, de estos 3 años en Colombia, me quedaron más bien las ganas de conocer otros proyectos. Y sí, en el 2014 ya decidí viajar por Centroamérica para conocer en persona otros proyectos músicos sociales, en ese momento lo empecé a llamar así. Hay muchas palabras para denominar este tema, como música para la transformación social, música para el cambio social. Hay como frases bien largas para denominarlo y empecé a ponerle organizaciones musicosociales y sí propuse este nombre de Redomí como ese preproyecto de viaje, como Red de Organizaciones Musicosociales de Iberoamérica, ya que iba a estar viajando por todo Centroamérica y me propuse desde el principio ver cuáles eran las necesidades que les habían llevado a diferentes grupos a proponer un proyecto de música, ¿no? Para niños y de una forma altruista, de una forma social, eh, y con qué propósitos y cómo habían salido adelante. Entonces, en este viaje que empezó en Bogotá y pasé por todos los países y terminó en Belice, y de Belice a Haití, República Dominicana. Y, entonces fui visitando comunidades, o sea, diferentes proyectos de música y escribiendo un poco esas necesidades y viendo algunos artículos, pude escribir, haciendo relación entre unos y otros, y intentando valorar siempre lo positivo que les había llevado a eso, ¿no? Conocí a personas estupendas, a proyectos de mucho valorar, la verdad, he intentado seguir en contacto con la mayoría de ellos y eso me hizo como mi objetivo de vida prácticamente, ¿no? El estar en contacto con estas personas y ver lo valioso que era la música para cada lugar. Entre ellos, por ejemplo, conocí ahí a Wani, a Jessie de Fareco en Tegucigalpa y bueno, eso también es parte de lo que nos une por ahí, ¿no? Y fue un gustazo, hasta estuve en su casa, me recibieron un par de días, no, me encantó conocerlos, la verdad. Así un saludo por ahí si lo están escuchando, a Jessie y Cristóbal. Bueno, y entonces a la que terminé estos 7 meses de viaje, tuve que volver a España. En España, la verdad, me tuve al final que quedar porque otra vez me tuve que tratar de mi tema, otra vez quimioterapia en ese momento, ese año, en el 2014. Pero aproveché para montar la asociación, para reunir toda la información, también juntarme con otros compañeros que habían estado también en Colombia, otros compañeros españoles que también los conocía desde la orquesta, y llegaron también a España y entre todos creamos la asociación y lo llamamos Plataforma Redomí. Y entonces con esta base que teníamos en común, que la comprendíamos todos, empezamos también a crear algunos proyectos en España, como un proyecto músico-social que empezamos desde cero en el barrio de Lavapiés de Madrid, que se llama Da la Nota. Y Da la Nota ya lleva desde el 2015, lleva ya, va a ser 6 años, ¿no?
ha sido una experiencia increíble, se fue juntando personas que de verdad han creído muchísimo y han hecho de estos proyectos también su vida. Y a día de hoy por eso sigue este proyecto y sigue muy fuerte, ha tenido financiación de varias entidades. Y muchos niños han pasado ya por este proyecto. En concreto, la necesidad que vimos en este barrio, que es muy importante ver las necesidades del entorno, ¿no? Para dirigirlo bien. Y en este caso era la inclusión social de diferentes poblaciones que en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, no se estaban relacionando. Hay gente tanto de Bangladesh como Latinoamérica, como varios países de África, como incluso de Rusia y personas también de España, pero que no se relacionan unos con otros. Y en este proyecto de la Orquesta de Da la Nota se estaban empezando a relacionar incluso las familias, ¿no? Con lo que sí fue un gran aprendizaje. Y yo estuve con ellos iniciando el proyecto durante 3 años y también iniciamos este otro proyecto de las VAS, que aunque empezamos llamándolo vacaciones artístico-sociales, lo cambiamos al final a viajes artísticos, o sea, lo llamamos vacaciones artístico-solidarias y lo pasamos a viajes artístico-sociales. ¿Por qué? Precisamente por esa razón tan fuerte de que los que vamos a un lugar a, a enseñar de lo que sabemos hacer, no estamos cambiando, no estamos siendo más solidarios, no estamos cambiando el mundo. Nos dimos cuenta de que precisamente el que va es el que recibe más de todo lo que tienen por enseñarle los niños a los que ha ido a compartirle lo que tienen, ¿no? Es un compartir, es una relación intercultural en el que si en cada persona tiene mucho que compartir. Los profesores tenían su experiencia de educación musical y los niños y, tienen sus propios bailes, su propia música tradicional, tienen muchas cosas que enseñar, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo han recibido, cómo reciben a las personas de fuera. Entonces, al final nos dábamos cuenta de si es que ellos han sido solidarios con nosotros, ¿cómo que nosotros con ellos? ¿No? Así que lo decidimos cambiar el nombre. Yo creo que está muy bien el darse cuenta, uno por el camino, de los errores y de lo fuertes que son las palabras para expresar y poder replantearlo, ¿no? Poder repensar la intención primera y mejorarla, ¿no? Siempre estar mejorando. Entonces, bueno, pues este proyecto de las VAS consistía en eso, en ir un grupito de músicos, de profesores, normalmente de España, a colaborar 15 días con una organización en Latinoamérica, de las que habíamos tenido contacto previo. Lo trabajamos para que sea un viaje muy completo y se trabaja con unos niños durante 2 semanas y también los profesores que van reciben talleres de la cultura del lugar. Y ahí hacen viajes de naturaleza, culturales, para conocer bien el lugar donde están dando clase. Así que, bueno, estos 2 proyectos fueron los principales de la asociación Plataforma Redomí. Yo estuve 3 años en Madrid con los compañeros y sí en un momento tuve que hacer un viaje, cambiar mi entorno por diferentes temas personales, así, tenía que cambiar. Así que, nada, un año estuve con diferentes actividades, las VAS seguía haciéndolas, estuve en Guinea Ecuatorial 3 meses en el Centro Cultural de España, también con esta parte de gestión cultural, que me ayudó muchísimo, me encantó estar allí estos 3 meses, aprendí mucho también. Y luego al final
pues por cosas de la vida decidí venirme a México, que ya conocía un poquito aquí. Estoy en Tulum, que es la Riviera Maya que se dice, es el estado de Quintana Roo, en el Caribe, en el este, en la península de Yucatán. Y esto ha sido un cambio totalmente de vida. La verdad venía a hacer otra cosa diferente, no un proyecto social, sino emprender pues otro tipo de proyecto. Y al final la vida me llevó a hacer de nuevo otro proyecto social, a fundarlo aquí, con otro compañero de aquí mexicano. Y entre los dos y luego con otros profesores que se fueron juntando, aquí hemos formado la Asociación Civil Pash Inja, se llama. Así que de nuevo, otra vez me volví a meter en lo mismo. Pash Inja significa en maya música, Pash es música, Inja, ja es agua, música en mi agua. No sé si saben que Yucatán está todo lleno de agua en el subsuelo, hay un gran acuífero y por eso el ja, el agua, es la representación del territorio. Aquí una vez más saco el darnos cuenta cuáles son las necesidades del lugar donde llegamos, ¿no? No hay que imponer nada, ¿no? Por mucho que yo crea que la música es una gran herramienta, hay que proponerla, tienen que pedirla desde el lugar para que uno pueda meterse a un lugar, a la comunidad, para proponer un nuevo proyecto. Entonces aquí las necesidades que vimos fueron precisamente que la cultura maya no se estaba valorando lo suficiente. Las mismas personas de las comunidades, que son los actuales mayas, estaban dejando de valorar su propia raíces, ¿no? Su propia cultura. Y por otro lado también ha habido mucha violencia debido al narcotráfico y bueno, y corrupción. Hay un entorno bien interesante aquí. Con lo cual llevamos ya 2 años de haber hecho esta asociación, estamos en 2 comunidades mayas y vamos haciendo la orquesta cultural maya, que le llamamos. Nos vamos presentando también cada cierto tiempo y todavía hace falta hace falta todo el presupuesto realmente, pero seguimos poco a poco. Hace falta como semana a semana ir dando el ejemplo. Si les gusta, nos apoyan desde las comunidades y quieren continuarlo, quieren que sigamos aquí. Y nuestra aspiración es realmente formar centros culturales en diferentes comunidades para que desde ahí ellos mismos las controlen y promuevan su propia cultura, ¿no? Así que bueno, un poco el general de lo que ha sido mi vida es estar detrás de valorar las diferencias culturales, valorarlas y acogerlas, ¿no? Porque al final yo creo que lo más bonito que tenemos el ser humano en sí son esas diferencias culturales, de ropas, de lenguas, de músicas, de bailes. Me fascina todo esto y cómo la música en sí es lo que he podido trabajar y expresar. Así que eso es todo. Mira, te agradezco porque como tú sabes, Culturas en Movimiento, Moving Cultures, que es la plataforma que pues lidero, se específicamente relaciona con ese concepto que tú manejas, que es promover la unidad en la diversidad. Y no solamente desde las tareas que se aplican al intelecto y a la formación educativa, sino a todos los referentes de la vida, ¿verdad? Porque como tú mencionas y como también narraste, cada sociedad tiene sus particularidades y sus necesidades. Y en la medida que vamos creando una enciclopedia emocional
¿verdad? De información, es mucho más factible poder socializar todos esos detalles y al mismo tiempo continuar en la búsqueda de nueva información, porque las generaciones cambian, las necesidades cambian, los contextos cambian, y aunque tú siguieses en España, también seguirías buscando la innovación, porque la vida no es estática, ¿verdad? Y el tipo de proyectos sociales son dinámicos, ¿verdad? Y pues no, te agradezco de todo corazón y también en nombre de la plataforma y de todos nuestros colegas, la gran labor que has hecho abriendo puertas, creando puentes, ¿verdad? Y también dándole oportunidad a tu propio ser de sanar, ¿verdad? Porque como tú misma has dicho, has tenido un viaje y varios procesos que están siempre conectados con tu ser, con tu propia persona. Y esa misma búsqueda personal te ha llevado a crear estímulos sociales que han ayudado a otros y te siguen ayudando a ti. Porque en la medida que estás motivada para seguir creando, eso es fuente de vida. ¿Te parece? Exactamente, sí, claro que sí. Así es. Y bueno, como estamos hablando de fuente de vida, tal vez nos podrías regalar un poquito de música. Bueno, aquí tengo a mi compañero de vida, que me ha acompañado por todas partes, viajes y bueno, unas melodías. Aquí también tengo que decir que gracias a la música, que aquí en Tulum me conecté de nuevo, he podido llevar las dos cosas, porque de los proyectos sociales todavía aquí yo no he podido vivir, pero sí de la música, por suerte. Entonces es lo que me da también de comer, el violín y aparte de gran compañero. Ay, me lo inventé. Qué lindo, Bea. Y mira que no tuvimos ningún tipo de distorsión ni de censura de los sonidos agudos. Perfecto. Me Bea, dejaron. mira, hemos llegado a los 30 minutos contigo, compartiendo experiencias, anécdotas, episodios de tu vida. Y pues para concluir esta noche, tarde, mañana, para algunos, ¿podrías por favor enviar un mensaje a la sociedad global? Un resumen. El mensaje que puedo dar hoy en día, viendo sobre todo cómo en muchos entornos nos quieren dividir o nos queremos dividir, es precisamente el valorarnos, valorar cada diferencia. Realmente es el mismo camino que tú has tomado, Wani, y que tú promueves, es el que yo creo muchísimo, y es el valorándonos, respetándonos lo que nosotros tenemos, a nosotros mismos, somos capaces después de valorar a los demás y formar una unidad. La cultura es lo mejor que tenemos el ser humano. Así que desde ahí, el valorarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchísimas gracias, Bea. Y como ella les menciona, identidad es respeto a uno y es respeto a los demás.
Así es que continuemos con esta tarea. No esperemos que sean otros los que comiencen. Seamos el cambio, ¿verdad? Y el cambio empieza con nosotros mismos y Sí. lo demás solamente trasciende y se emana. Así es que Bea, un beso grandísimo. Seguimos en contacto. Muchas bendiciones y adelante con esa misión. Muchas gracias, Juan, y lo mismo digo. Adelante. Hasta la próxima. Chao, Bea. Gracias, chao. Besitos.